Bueno, este va a ser ya el segundo vídeo que hago de Last of Us, porque de verdad estoy completamente obsesionada con esta serie. Pero sobre todo estoy obsesionada con los mensajes que podemos encontrar en la serie de cómo es la naturaleza humana y cómo el amor puede ser también una fuerza súper destructiva. Porque si bien es verdad, como argumento en el otro vídeo, que ya está online y os recomiendo ver por cierto, que la serie lanza un mensaje muy progresista contra los comportamientos individualistas y de esperanza hacia la conexión con otras personas y la cooperación de la que podemos hacer gala los humanos para dirigirnos a un futuro mejor en momentos en los que la sociedad parece tambalearse, redundando en la idea de que la supervivencia no es suficiente, también nos lanza la afirmación de que esa misma conexión con otras personas que nos salva y hace que el mundo sea un lugar mejor, llevada al extremo, es también un motor de destrucción muy poderoso y otra fuente de individualismo, porque al fin y al cabo, cuando conectamos tanto con una persona que estamos dispuestos a hacer lo que sea por ella, nos volvemos de nuevo seres individualistas, solo que en vez de ser el yo contra el mundo, es el nosotros contra el mundo. Un juego perverso, casi de malabares, en el que la naturaleza humana nos hace desear el amor y la conexión con otras personas para dar sentido a nuestra vida y no ser seres violentos, amargados e individualistas. Pero al mismo tiempo, esa fuerza constructiva y bella se torna destructiva cuando amamos demasiado y estamos dispuestos a pasar por encima de todo por una persona amada. Y creo que en este equilibrio del yo contra el mundo y el nosotros contra todos es donde se mueve el arco argumental de Joel y que merece una descripción precisa que he venido a contar hoy aquí. Conocemos a Joel viviendo en el QC militarizado de Boston, en el que se ha convertido en uno de esos Homo homini lupus. Es un ser profundamente individualista que solo continúa viviendo para él mismo y capaz, aparentemente, de ser tremendamente violento. And I know what you're both capable of, for better or worse. Parece que ha matado y que lo ha hecho no solo para su propia defensa y preservación, sino también por iniciativa propia, por querer apoderarse de algo que tenía otra persona, por luchas de poder entre grupos o quizás solo porque sí. How did you know it was an ambush? I've been on both sides. It was a long time ago. We did what we needed to survive. Joel convive con Tess y ella parece ser su compañera de andanzas desde hace rato, pero no llegamos a saber si tienen una relación personal o alguna intimidad creada, porque simplemente ambos son personas rudas que se han creado una coraza enorme para protegerse del mundo en el que viven, porque en ese mundo querer a otra persona es ser vulnerable. Y entonces Joel tiene ese encargo con Tess de llevar a esta niña coñona y molesta fuera del QC. Un encargo peligroso, pero que ya han hecho otras veces y que tiene un suculento pago. Pero el encargo sale mal. Tremendamente mal. Y Joel se encuentra ahora solo con Ellie en un viaje hacia el este para llevarla a no sabe ni dónde para respetar el último deseo de Tess y con la débil esperanza de que esa niña tenga la vacuna para salvar al mundo. Porque Ellie es inmune. Ha sido mordida hace meses y no se ha convertido en uno de esos seres fúngicos devoradores de carne. Y conforme van avanzando y cruzándose con personajes en el viaje hacia el oeste, la coraza de individualismo que Joel ha construido para alejarse de todos en el mundo Matter of fact, we can just keep our histories to ourselves. y que veía a Ellie solo como cargo, I'm not family. No. Your cargo. como quien transporta un saco de patatas, se va rompiendo. Primero nos cruzamos con Bill, un eco del viaje que hace Joel, porque Bill al inicio es ese ser individualista superviviente que ya era así antes de este mundo, con su bandera libertaria y sus creencias magufas de que el gobierno está ahí para controlarnos. The government are all Nazis! Y es feliz mientras todo se destruye a su alrededor. Pero entonces llega Frank, y en esos años de compartir su vida, Bill se hace vulnerable. Porque para crear relaciones que signifiquen algo, tenemos que deshacernos de la protección que podamos tener y dejar que otras personas nos conozcan realmente. Y sentirnos merecedores de amor, de cariño, de cuidados, hacernos vulnerables. Y al final, Bill admite que estaba equivocado habiendo sido tan individualista. I used to hate the world, and I was happy when everyone died. But I was wrong. Y sugiere a Joel hacer lo mismo. That's why men like you and me are here. We have a job to do. Ser vulnerable para amar a otras personas y compartir su vida para darle un sentido a todo.
Esto no rompe la coraza de Joel, pero sí hace que empiece a fijarse en Ellie. Joel ve como Ellie es una niña que hace chistes con su libro de Sin Segundas y que tiene miedo. There's no way anyone knows we're here, right? No one's gonna find us. Pero también es una niña que ha matado para salvarle y no es la primera vez. Porque el mundo en el que vive es cruel y deshumanizado. Y Joel empieza a querer conectar con Ellie, para hacerle saber que no es justo el mundo en el que vive y que lo siente. Y se vuelve del otro lado para verla y hablar con ella antes de dormir. Y entonces Ellie le pregunta a él por su sordera, pero él se vuelve del otro lado, porque de nuevo, este es un mundo salvaje en el que estar sordo de un oído te cuesta la vida. Pero después vuelve la conexión con otro chiste del libro, y vemos a Joel reír por primera vez desde el primer capítulo. La coraza tiene una grieta, y por ahí está entrando Ellie. Luego conocemos a Sam y Henry, otra historia eco de la de Joel, porque aquí tenemos a dos hermanos, familia, donde el mayor cuida del pequeño y haría y hace todo lo que está en su mano para protegerle, incluso matar, porque le quiere. Y al final la trágica historia, en la que Sam muere en un descuido y Henry prefiere morir. El revés fundamental que recuerda a Joel que dejar entrar a una persona en tu mundo, quererla y considerarla familia, te hace vulnerable. Porque entonces, si esa persona muere, es muy difícil continuar viviendo, como pasó con Sarah. Y Joel empieza a dudar de sí mismo. La carga de Ellie pesa demasiado, porque Ellie empieza a no ser solo cargo. Y como ya dijo Bill, I was never afraid before you showed up. de ahí llegamos a la ciudad de Jackson, que parece fuera un oasis en ese mundo cruel que existe ahora. Una alternativa al individualismo exacerbado, con una comunidad donde unos cuidan de los otros y las necesidades de todo el mundo parecen ser satisfechas. Pero todo este utopismo comunista no va con Joel. Esto es demasiado normal, porque Joel sigue en su coraza y tiene miedo. Pero no es el miedo de Ellie de quedarse sola, es el miedo de fallar a una persona amada. Como falló a Sarah. Para Joel el mundo se detuvo cuando ella murió y el mundo se burla de él mostrándole lo que podría haber sido y no es. Y no se permite a sí mismo ni esa paz ni esa vida tranquila que le ofrece Tommy tener en Jackson. Porque, para Joel, la vida de conectar, de disfrutar de las cosas, de querer y ser querido, parece haber muerto con su hija 20 años atrás. Ni siquiera conecta con su hermano y su felicidad al saber que será padre. Y casi que prefiere pasarle la tarea a Tommy de él y volver a estar solo que aceptar la realidad. Y esa realidad es que Ellie está entrando en su vida y ha conectado con él. Teme que muera, pero sobre todo teme perderla. Al final, conectar es hacernos vulnerables y vemos como Joel lo acepta y es finalmente incapaz de abandonar a Ellie y asume su rol. Es su acompañante en el enorme viaje por la geografía americana, es su mentor, es su referencia. Se ha convertido en una persona importante para la vida de Ellie y Ellie se ha convertido en una persona importante para la suya. Joel ya no tiene miedo. La coraza de protección ha desaparecido totalmente para Ellie y uno está bien con el otro, confiando y llenándose de vida, y el otro está bien con el uno. Pero de nuevo, cuando menos se lo espera uno, llega la brutalidad del mundo en el que viven. Y como Joel no abandonó a Ellie, Ellie no abandona a Joel, a pesar de todo lo que él se lo pide e implora. De cómo es más sencillo que Ellie se salve volviendo a Jackson y dejándolo morir ahí. Pero Ellie es obstinada, no huye, no toma la salida fácil, como tampoco la tomó cuando ella y Riley fueron mordidas. Como tampoco se deja seducir por la propuesta de David, del que al final se tiene que salvar. Y Joel no llega a salvarla, pero sí está ahí después. Y ha llegado hasta ahí a base de exhibir una violencia que no habíamos visto antes en él. No es que antes Joel no matara, es que ahora ha matado sin necesidad, porque a Joel ya todo le da igual. Porque quiere salvar a Ellie, o quizás porque egoístamente no quiere perderla. ¿A quién le importa si los hombres del culto ese eran buenas personas, solo intentando sobrevivir en un presente hostil? Si empezaban a dudar del liderazgo de David y ese canibalismo a escondidas y forzado. Si quizás tenían familia, o quizás simplemente no hacía falta matarlos de modo tan cruento. Menos cuando estaban desarmados y atados y cooperaban con Joel. Da igual. Joel ha cambiado, o quizás finalmente hemos descubierto de todo lo que es capaz, de lo que Marlene decía, lo que Tommy estaba asustado, de lo que María nos advertía. Joel es capaz de una violencia radical, visceral y cruda por defender a una persona,
Violencia ante la que ni pestañea un segundo, no como pasaba antes en Boston cuando mata al Fedra, que parecía casi avergonzarse. No, ahora todo queda justificado, porque la violencia que exhibe Joel no viene de su deseo de autopreservación, sino de sus ganas, de su necesidad de proteger a Ellie. Ya no es Joel solo contra el mundo, ahora Ellie forma parte de él. Y ahí lo vemos, reconfortándola. No le pregunta qué ha pasado o qué ha hecho. No hace falta. Solo le hace saber que él está ahí, que la tiene. Ellie puede volver a ser una niña, como era Sarah. Y es la primera vez que Joel se atreve a llamar a Ellie de la misma manera que solía llamarla a ella. It's okay, baby girl. Y la abraza. Y nosotros, la audiencia, se nos muestra ese reloj detenido en el tiempo. Reloj que tantas veces Joel ha mirado justo después de apartar la mirada de Ellie. Como si mirar a Ellie le recordara a Sarah. Y ahora somos nosotros los que recordamos a Sarah, mientras Joel abraza a Ellie, que al fin y al cabo se ha convertido en su hija, y la quiere, y que da sentido a su vida, como antes Sarah le daba sentido. Así Joel acepta la muerte de Sarah, pasa por su duelo y se permite hablar de Sarah con Ellie, No, Sarah and I used to hike like this all the time. y sonreír recordándola. Y con esto llegamos al último capítulo, y la decisión que toma Joel es fácil y nos es natural, porque al final de todo este periplo se ha puesto en un lado de la balanza la vida de Ellie, y en la otra la salvación de todo lo que queda de humanidad. Y lo que para Marlene es una decisión difícil, para Joel es una obligación. Ellie es parte de él, es su persona, y haría todo lo que haga falta por salvarla, y sacrifica literalmente al mundo por ella. Y esto por encima de todas las posibles discusiones que podamos tener de si los Fireflies tenían una posibilidad real de crear la vacuna, o si podían distribuirla y reconstruir la sociedad o no. No, eso no importa. Aquí lo importante es que Joel, porque quiere muchísimo a Ellie, destruye lo que haga falta por salvarla. Y esta es la pregunta elemental que se hace esta serie. ¿Qué no harías para salvar a una persona amada? ¿Está todo justificado para preservar la vida de un ser querido? ¿Como David matando a gente para alimentar a su comunidad? ¿Como Henry dando el nombre del hermano de Kathleen para que Sam tenga la medicina que necesita? Según Neil Druckmann, el escritor original del videojuego y que ha sido showrunner de la serie junto con Craig Mazin, el main ethos de la serie es que el amor no siempre es una fuerza positiva en la vida. O sea, que hagamos una cosa por amor no significa per se que sea una buena acción. El amor puede ser una fuerza destructiva. De nuevo, esos malabares en el que cuidarse y amar a otras personas está bien y nos hace buenas personas y da sentido a nuestras vidas. Pero amar demasiado al punto de pasar por encima de todos y todo por otra persona nos hace personas horribles. Tema que si habéis jugado a la segunda parte del juego se explora también. Y nada, espero que haya gustado este análisis in deep del arco de Joel, que refleja también un poco mi obsesión con Pedro Pascal, la verdad. Y que encima me ha comido en el guión todo lo que podía haber dicho de Ellie, de su trauma por vivir en un mundo tan sumamente violento, su necesidad de conectar y crear una familia, su culpa del superviviente, su pérdida de la inocencia a machetazo limpio, o de cómo Joel le arrebata la posibilidad de decidir si sacrificarse o no por toda la humanidad. Déjame en los comentarios si quieres otro vídeo en el que hable de ello, porque, la verdad, tengo mucho material de esto que desgraciadamente no ha pasado el corte. Además, lo de siempre. Suscríbete, comparte, tira un like, esas cosas. ¡Ale, chao! 1, 2, 3, 4. Bam, baram, bam, bam, baram, bam, bam, baram, bam, vio. Bam, baram, bam, bam, baram, bam, bam, baram, bam, vio.